En la profundidad verde de la Amazonía, a orillas de un río, conocí a un hombre fuera de lo común. Aquel hombre de mirada serena, de presencia humilde, era el maestro Juan Gilberto Flores Salazar. Ha sido un gran guardián de la selva, maestro de maestros, puente entre mundos, heredero del linaje Ashaninka. Desde niño aprendió el arte sagrado de la curación, a través del tabaco, Camarampi, las plantas maestras. Dedicó su vida a curar y a enseñar según la tradición primordial. Hoy elevo mi voz como alumno, como colega, como testigo, para rendir homenaje a este gran curandero que recientemente emprendió su vuelo de regreso al mundo invisible, al mundo espiritual. Juan Flores nació en la comunidad Xaninca del Alto Ucayali, hijo de dos curanderos tradicionales, don Fidel Flores Silvano y doña Hortensia Salazar Corpancho. Desde pequeño estuvo inmerso en la medicina de la selva. A los 10, 11 años comenzó a tomar camarampi bajo la guía de su maestro Eusebio Dávila. Sus padres le inculcaron el respeto por los espíritus del monte y las enseñanzas de cada planta. Pasó toda su juventud aprendiendo de las plantas, preparándose en silencio para la misión que la vida le tenía reservada. Con apenas 15 años, inició su camino como sanador, curando primero a niños, luego a adultos, siempre observando y aprendiendo. En más de 50 años de práctica ininterrumpida en el arte de sanar y curar de manera tradicional, don Juan Flores jamás dejó de considerarse un aprendiz de las plantas. Esa humildad ejemplar, la que de quien, pese a su maestría, se ve a sí mismo como un eterno estudiante, iluminaba su carácter y su enseñanza. Era un hombre callado, silencioso, de pocas palabras, pero de mucha sabiduría. Su presencia imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Bastaba su sonrisa discreta y la profundidad de su mirada para sentir que uno estaba ante un auténtico sabio. El maestro pertenece, o más bien pertenecía a un mundo que poco a poco nos deja, que va desapareciendo, igual que la selva que le dio su origen. Juan Flores fue uno de los últimos grandes curanderos tradicionales americanos, custodio de los conocimientos milenarios transmitidos desde el alba de los tiempos. Su sola existencia mantenía viva ese mundo antiguo, ese mundo que pareciera que ya no es el nuestro. Sin embargo, él nunca buscó reconocimientos, honores ni títulos. Su legado no estaba en los discursos, sino en la mirada limpia de quienes bebieron de sus enseñanzas. En cada uno de nosotros, amigos, alumnos, pacientes, que recordamos que la vida es sagrada y bueno, en gran parte se lo debemos a él. El maestro Juan dominaba múltiples artes, como él le gustaba decir, múltiples ciencias. El arte de las medicinas vegetales, era un reconocido maestro ayahuasquero, pero también un reconocido chiripiari, hombre tabaco, palero, como él le gustaba decir, oracionista, también perfumero, etcétera. Esto quiere decir que el maestro manejaba con maestría el tabaco, en dietas, en purgas, a nivel espiritual, ¿no? O la decocción conocida como la ayahuasca o camarampi, ¿no? Ayahuasquero, preparaba la corteza de árboles poderosos, por eso se llamaba palero, ¿no? El chihuahuaco, el tamamuri, el tahuarí, etcétera. También el uso de perfumes, ¿no? Una combinación de plantas aromáticas que se utilizaban principalmente para la sanación espiritual, el perfumero. Y la oración, ¿no? La oración y el ícaro, este vector a través del aire de la palabra para comunicar con los espíritus de las plantas. Por eso se llamaba oracionista. Pocos curanderos reúnen en sí tan amplitud de conocimiento y un modo tan particular de conectar con la profundidad del misterio de la vida. Una especie de wifi espiritual que don Juan podía mantener despierto, contagiar y transmitir de manera tan
sutil, explícita y a veces muy implícita. Eh, bueno, don Juan, nuestro querido maestro, podía atender desde un simple mal del susto hasta un mal espiritual profundo, enfermedades graves del cuerpo, enfermedades del alma, siempre recurriendo a la farmacia viviente de la selva, siempre recurriendo a la oración y al canto del Altísimo. Quienes tuvimos la fortuna de verlo trabajar, fuimos testigos de su profundo respeto y conexión con cada planta. Antes de cortar una corteza o preparar una infusión, él pedía permiso al espíritu de la planta con un canto, con un silencio reverente, con una soplada de tabaco. Su presencia exudaba una sensación de sabiduría profunda y de poder espiritual. Como describió un visitante de Mayantuyacu, que el maestro llevaba dentro de sí una chispa que le permitía tejer los hilos de la sanación y la transformación de quienes lo rodeaban. Pero la gran obra de su vida, más allá de las curaciones individuales, fue la creación de Mayantuyacu, su hogar, un centro de estudios de plantas medicinales en la profundidad del bosque peruano. El maestro contó que, tras años de prepararse, recorrió la Amazonía buscando el lugar indicado. Cruzó ríos, montañas, quebradas, siguiendo visiones y llamados internos, hasta encontrar un valle remoto donde brotaban aguas termales de la tierra. A orillas de aquellas aguas milagrosas calientes, envueltas en una niebla blanca, sintió que los espíritus del monte, los espíritus del río, los espíritus del vapor que ahí viven, lo habían guiado y lo habían convocado a ese lugar sagrado, que bautizó como Mayantuyac, que la lengua xaninca significa espíritu del monte y espíritu del agua. Allí, dos fuerzas de la naturaleza, la selva frondosa y el río hirviente, esa unión simbólica sería la base de su trabajo. Fundó Mayantuyacu como un santuario vivo, un paraíso terrenal en plena selva, donde la humanidad pudiera reconectar con lo divino en la naturaleza. Mayantuyacu es un paraíso terrenal que refleja el cielo, que descansa dentro de cada uno de nosotros. Reza la descripción del lugar y ciertamente al llegar uno siente que cruza un umbral a un mundo mágico. Sus casi 180 hectáreas de bosque primario, biodiversidad exuberante y una columna de vapor que se eleva día y noche desde el río hirviente, el sitio había sido reconocido como una huaca, un sitio sagrado por los pueblos originarios desde los tiempos primordiales. El maestro ahí, junto a su familia, recuperan, protegen este espacio y se asientan para trabajar curando y recibiendo visitantes de todo el mundo, con la construcción de algunas cabañas, unos tambitos, una maloca tradicional, demostraron que sí es posible vivir en equilibrio entre el mundo de la naturaleza, el mundo físico y el mundo espiritual. En Mayantuyacu, el maestro entregó su vida a la misión de sanar y enseñar. Su gran deseo, nos contaba, era fundar un centro para que las nuevas generaciones conocieran el trabajo de un curandero. Y así lo hizo. Por décadas recibió gente de todas partes del mundo en su retiro del monte. Jóvenes curanderos de distintas culturas viajaban hasta ahí para aprender los secretos de las plantas de la mano del maestro Juan. También viejos curanderos, convidadores de plantas, sabedores, curiosos se acercaron para aprender de uno de los pocos chamanes ayanicas auténticos que aún sobrevivían. Europeos, americanos, llegaban buscando la paz interior, la curación de enfermedades que la medicina convencional a veces declaraba incurable. Don Juan, el maestro, los acogía con paciencia y cariño, sirviendo de puente entre su mundo y el nuestro. De hecho, fue un verdadero embajador de la cultura amazónica. Viajó a ciudades lejanas llevando su conocimiento. Estuvo en Argentina, Norteamérica, Europa y últimamente acá, en Chile. Al mismo tiempo, en su maloca de Mayantuyacu, supo integrar visitantes extranjeros en sus rituales tradicionales sin que perdiera el carácter sagrado. Don Juan en sí mismo era un embajador del mundo invisible, del mundo espiritual, del mundo del misterio, del mundo de las plantas. Bajo su guía, Mayantuyacu se volvió un pequeño paraíso amazónico donde las fronteras entre el sueño
y la realidad se desvanecían en una poza de agua tibia. Muchos que bebimos la medicina bajo su canto, vimos cómo nuestras pesadillas se transformaban en enseñanzas, cómo nuestras experiencias dolorosas volvían a florecer, cómo uno mismo volvía a conectarse con las partes más frías, oscuras del inconsciente. Los éxitos de Mayentuyaku son numerosos, pero el maestro siempre se los atribuyó a la naturaleza, a las plantas, a Dios, nunca a sí mismo. Siempre enfatizaba que él era solo un instrumento y un aprendiz de las plantas, un facilitador entre las personas y los grandes espíritus de la selva. Tengo el privilegio de haberme encontrado en un momento providencial y de pic en el nivel de sabiduría que tuvo el maestro y lucidez para tener una clarividencia, una sensibilidad que nunca había presenciado antes. Estuve muy cerca, nos reencontramos, fuimos una relación muy cercana, nos pudimos reconocer, él me pudo transmitir, enseñar, eh, curar, ¿no? Y así mutuamente también tuve la oportunidad y la bendición de poder acompañarle, me dejó curarle, soplarle, convidarle en medicina como nunca antes. Tuvo ese privilegio, a pesar de tener casi la mitad de su edad, de haber sido el primer curandero que él dejaba que lo interviniera, que le cantara, que le soplara, que le convidara al remedio. Recuerdo la primera ceremonia que compartí con él, la maloca, la penumbra, el aire denso del palo santo, del mapacho, del río hirviente cercano, se mezclaba ahí todo en la noche. Yo, un poco nervioso, sentado ahí frente a él, el maestro con su cusma, a rayas, su corona de plumas, comenzó a entonar un ícaro muy suavemente, invocando a los espíritus del monte, y su voz era como un arrullo del viento entre las hojas y las piedras antiguas, una melodía antigua cargada de amor, de fuerza, de sanación, y sentí una alegría, una actualización. Sus ícaros, mis visiones pudieron trascender el espacio y el tiempo. Y bueno, en un momento de profundidad me llama, me pide acercar, sopla con su mapachito, me icaró el canto sobre mi cuerpo, me pudo retirar algunas iniciaciones previas y actualizarla, ¿no? Me llenaba en ese momento con su iniciación más profunda y con su paz. Al terminar la noche me miró a los ojos y sonrió y me dijo un consejo muy sencillo. Me dijo, no tengas miedo a la planta, Andrés, ten confianza, eres un muy buen curandero. Yo he visto muchos curanderos, pero muy pocos como tú. Y esa noche comprendí que estaba en la presencia no solo de un maestro, ¿no? Sino también de mi maestro. Lo adopté estos últimos años como mi maestro y bueno, su guía fue dulce, fue firme, me permitió descubrir mi fortaleza, eh, me permitió descubrir el valor que sí tenía y que sí tengo. Y bueno, a lo largo de estos últimos años me volví un hijo de Mayantuyacu y pudimos en cada encuentro con el maestro vivir revelaciones mutuas, recuerdos. Lo veía reír con una risa de niño travieso cuando contaba sus anécdotas. También lo veí derramar lágrimas de compasión, de tristeza por algunos dolores que le aquejaban. Su amor y su compasión eran impresionantes, eran palpables, eran el cimiento sobre el cual él construía la sanación. Los pilares que lo sostenían eran su amor y su compasión. A través de su relato e instrucciones cotidianas nos transmitió una sofía profunda de la existencia. Para ser un buen curandero, me decía Andrés, hay que conocer la enfermedad, hay que conocer la pobreza, hay que conocer la tristeza, hay que conocer la muerte. El camino del aprendizaje no es fácil. El conocimiento llega al cuerpo solo después de muchas pruebas, de muchas dificultades, siempre me decía.
y me transmitía la paciencia, la fortaleza para aprender. Hay que saber escuchar, de la planta más pequeñita a la más poderosa. Y escuchar, según el Taita, era cultivar ciertas virtudes del corazón. A mí y a todos Sabioterra nos inculcó la importancia de enfrentar y superar los sufrimientos, los dolores, y no de huir, porque así se obtiene la medicina de la experiencia. Nos enseñó a amar la naturaleza, nos enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas, a sentir a la selva, a la madre tierra como madre, como espejo inmanente del amor trascendente. Insistió que debíamos aprender a perdonarnos. En su último cumpleaños habló mucho del perdón a nosotros mismos, después perdonar a los demás y liberarnos de los rencores para que la vida pueda fluir. Conservar el amor universal que descubres dentro de ti, decía, y sé humilde ante el misterio de la creación. Estos principios que el maestro nos transmitía, él decía que debíamos mantenernos hasta alcanzar el despertar. Caminar por el mundo dando el ejemplo con esa luz interior. Y nunca olvidaré esa y otras tantas lecciones, ¿no? Que solo se pueden transmitir cuerpo a cuerpo, expresadas en palabras tan sencillas y a veces en sus silencios, en sus miradas, en sus enojos, eh, en su transmisión. En cada acto el maestro demostraba y enseñaba humildad, paciencia, servicio, gratitud, su sentido del humor único, su humor negro o a veces un humor inoportuno. Nos golpeaba también de una bofetada de la seriedad y la profundidad. Eh, con el maestro a veces nos levantábamos, despertábamos antes del amanecer con la flauta, él ya preparando las plantas, preparando el desayuno, hay que madrugar, hay que cantar al amanecer, siempre decía sonriendo. Y bueno, tantos recuerdos hermosos, ¿no? Otra de las enseñanzas que nos dejó fue el entendimiento integral de la enfermedad. El maestro decía que la raíz de las dolencias humanas estaban en el plano espiritual. Primero es el espíritu el que se enferma, decía el maestro. El cuerpo es lo último que se enferma. Entonces los choques entre lo positivo y lo negativo, entre el bien y el mal, ahí nos enfermamos. Entonces, para eso estaban las plantas, para curar el cuerpo físico y para elevar el espíritu y el alma de una persona. Bajo su tratamiento, uno no bebía solo un brebaje, sino que también bebía eh, de la iniciación del maestro, que realmente era teúrgica, venida de arriba. Él mismo decía con convicción, porque lo vivía en carne propia: mantengo un espíritu siempre fuerte con las plantas. Estudio mi propio cuerpo. Es decir, él mismo se aplicaba las dietas, las purgas. Recuerdo que ahora hace poco, ¿no? Un mes antes de morir, se hizo una purga de Huancabi, de una planta purgativa, la famosa yaguarpanga en Tarapoto, allí en donde vivía él, Huancabi. Y yo llegué a las 6 de la mañana y él estaba con su balde vomitando. Y yo le dije: maestro, ¿por qué no me avisó? Me dijo: porque sabía que tú ibas a venir, Andrés. Y me pidió que lo icara, estuvimos ahí harto rato, le estuve cantando y él hizo su Huancabi. Así es que el maestro siempre nos sorprendía con su sentido del humor, con sus locuras. Era realmente un genio, un personaje sin igual, sin parangón. Yo no he conocido a nadie que tenga ni la mitad de las características y particularidades que tenía. Y bueno, quienes lo escuchamos, quienes logramos o intentamos comprenderlo, sabíamos que en verdad la medicina era él y no las plantas, ¿no? Don Juan Flores, un maestro universal que se expresa de la forma más pura, pero también más intrínsecamente ortodoxa, de la sabiduría perenne, de la sabiduría natural a su manera. Atrajo y concertó alumnos, admiradores, buscadores espirituales de todas partes del mundo, de todos los horizontes religiosos, profundamente animado por el amor a las tradiciones auténticas, pero siempre desprovisto de todo apego a sus aspectos formalistas, a todo racionalismo religioso. El maestro Juan se dedicó a transmitir la luz incolora, la verdad con mayúscula que trasciende todas las formas. Ahora que don Juan ya no está con nosotros en su forma física, su presencia se siente más que nunca. En todos los elementos de la selva se ha ido el hombre, pero queda el maestro.
Cada uno de sus icaros, cada uno de sus sonrisas, de sus gestos, sigue flotando en el aire de Mayantuyacu, sigue flotando en el corazón de cada uno de quienes lo conocimos. Cada planta que sembró sigue creciendo con la memoria de sus manos. Recuerdo que él nos decía que las nubes de la quebrada de Mayantuyacu, esas aguas calientes que se elevan en la bruma, siempre traen un mensaje para nosotros. Miro hacia la distancia, cierro los ojos y imagino esa neblina espiritual descendiendo entre los árboles. Allí viaja el espíritu del maestro, libre, amoroso, enviándonos el mensaje del más allá, enviándonos mensajes de ánimo, de sabiduría, susurrándonos alguna broma, algún misterio, algún secreto. El espíritu del maestro, su legado, vive en la chispa de conciencia que encendió en tantos de nosotros. El maestro Juan Flores completó su ciclo en la tierra, pero su luz no se apaga. Pervive en cada corazón que tocó, en cada enfermedad que sanó, en cada alumno que ahora canta un icaro recordando sus enseñanzas. Su nombre ya es, sin lugar a dudas, una leyenda en toda la Amazonía y en la comunidad de las plantas maestras. Y más allá, porque él encarna un curandero íntegro, legítimo, sabio, humilde. Por eso muchos le decían el maestro de maestros. Por eso se le eligió muchas veces como un curandero de curanderos. Adiós, Sumiruna. Adiós, querido maestro. Gracias, maestro Juan, gran médico de la selva, de espíritu bondadoso, por todo lo que nos han dado. Gracias por haber sido el guardián del río, el guardián del monte, protector de tu herencia shanika y amigo de quienes buscábamos la verdad más profunda. Gracias por mostrarnos con tu ejemplo que el camino de las plantas es un camino de amor, de disciplina, de perseverancia, de servicio. Nos deja la responsabilidad de seguir caminando con la luz que tú nos entregaste, caminar por el mundo con un ejemplo de luz que descubrimos gracias a ti. Aquí, frente al bosque, deposo estas palabras como ofrenda, que cada frase te honre como las hojas de un mapacho ardiendo en el fuego sagrado. Vuela alto, Sumiruna y Achay, maestro Juan Flores, de regreso al abrazo de tus ancestros. Seguro ya estás con tu mamá Hortensia que tanto extrañaba, con tus hermanos, con tu hijo, con tus maestros que fallecieron. Que el espíritu del monte reciba tu cuerpo, que el monte reciba con tus cantos de los pájaros que tanto amabas, que dancen los guacamayos, los colibríes, las águilas, y que el espíritu del agua te arrope en la corriente tibia y luminosa del río del misterio de la vida. Nosotros, tus amigos, tus alumnos, nos quedamos acá con el corazón dolido por tu partida, pero rebosante de gratitud. No te decimos adiós, sino hasta siempre, porque vivirás en cada ceremonia, en cada bosque que logremos proteger y en cada acto de compasión que brindemos en tu nombre. Con tristeza profunda y con reverencia nos despedimos, maestro, pero también con la certeza de que tu espíritu seguirá guiándonos, que tu risa, tu canto y tu enseñanza van a seguir resonando en los vientos de la selva, en nuestras ceremonias, en Mayantuyacu, en Sabiaterra y en toda la gente que te ama. Gracias por recordarnos que la vida es un rezo sagrado y que el amor es la medicina más grande. Hasta siempre, maestro Juan Flores. Tu luz nos acompaña.